Bien, y vamos a comenzar en uno de los títulos de los adelantos. Hacíamos referencia al tema asignaciones familiares, así se dice, con respecto a los trabajadores municipales, porque cuando fueron algunos de ellos a percibir sus haberes de este mes, bueno, se encontraron con un faltante de dinero producto de una situación que se ha generado a partir de un decreto del gobierno nacional. Esta mañana el secretario de gobierno, el doctor Sergio López, hablaba con Cablevisión Noticias, una nota algo extensa, pero bueno, que de alguna manera también es explicativa para los trabajadores que se han encontrado con este inconveniente. Exactamente, preocupación en los trabajadores y preocupación en el propio Estado municipal. La realidad deviene como consecuencia de la aplicación del decreto 614/13. Este fue un decreto sancionado el 30 de mayo que debía ser aplicado a partir del 1 de julio. Y para que lo recordemos, es aquel decreto en que se actualizaron los montos hasta los cuales se cobraba salario familiar y los montos del salario familiar. Esto fue anunciado por la propia Presidenta de la Nación, un anuncio por demás importante. Nosotros teníamos que empezar a aplicarlo el 1 de julio. Al igual que muchísimos otros municipios, pedimos un plazo de empezar a aplicarlo el 1 de agosto. ¿Qué significa? Que pagamos menos el 1 de julio, los montos se respetaron y se pagó conforme lo ordena el decreto. Lo que no pudimos implementar es la forma de pago que prevé el artículo 7 del decreto. Puntualmente dice que las asignaciones se le deberán pagar a la mujer independientemente del integrante del grupo familiar que la devengue. ¿Qué significa esto? Que al trabajador varón que yo le venía pagando la asignación familiar en su cuenta sueldo, con su recibo de haberes, discriminado obviamente, pero como se venía haciendo desde tiempo inmemorial hasta acá, no le puedo pagar más el salario familiar a él, se lo tengo que pagar a la mamá de sus hijos. Para esto se preveía en la normativa que se iban a abrir una cuenta del tipo de la cuenta sueldo, pero afectada exclusivamente al pago de la asignación familiar. Nada de esto se había hecho desde el Estado nacional o provincial. Hablo de provincial porque nosotros pagamos a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Nada había a principios de julio, por eso motivó que muchos municipios pidiéramos y nos fuera concedido un mes de gracia. Ahora que había que hacerlo, el 20 de agosto, el Banco de la Provincia de Buenos Aires nos informa, por instrucciones precisas de la Gerencia Sector Público de nivel provincial, de que no se puede implementar y no se iba a implementar nada vinculado a las aperturas de estas cuentas hasta tanto no tuvieran instrucciones del ANSES, que habían convenido con la ANSES que únicamente cuando la ANSES le diera las instrucciones iban a implementar las cuentas sueldo, sin perjuicio de reconocer el mismo banco la vigencia de una circular del Banco Central de la República Argentina. Pues bien, en la nota decía oportunamente, no encontró oportunidad el ANSES para hacerlo o tuvo una demora colosal en hacerlo. La realidad es que nosotros, que somos de los municipios que pagamos temprano los sueldos, siempre se cobran el último o el anteúltimo día hábil de cada mes, en general el anteúltimo, había que pagar los salarios, no teníamos las cuentas abiertas a nombre de las mujeres, y la realidad es que muchos trabajadores hoy han cobrado sus haberes, pero no han cobrado sus asignaciones familiares, aquellos que encuadran en el decreto y que tienen derecho a percibirlo. El primer sensible a estos temas de liquidación de sueldos y asignaciones familiares, ustedes lo conocen bien porque vienen desarrollando su labor de hace muchos años acá, es el intendente. Nos hizo montar un operativo de excepción para pagar igualmente los salarios familiares, con consulta con el Tribunal de Cuentas, con consulta con los distintos estamentos legales y contables del municipio, para poder pagarlo, y el día martes van a estar cobrando las mujeres de los trabajadores municipales con derecho a asignación familiar un cheque a su nombre en la tesorería del municipio por el monto que hoy no han percibido y que fue correctamente liquidado. Esta es la primera parte del problema y hasta donde le hemos dado solución. Bien que es una situación de excepción. No desconocés vos el perjuicio que esto acarrea para los trabajadores, en el sentido de ya no es ir a un cajero automático, sino venir a tesorería, hacer la cola, esperar el cheque, ir al Banco Provincia, depositar. Todo este tema por parte de la mamá, sino para el propio Estado municipal con la contracarga administrativa que esto conlleva.
Por el otro lado nos encontramos con otros trabajadores que son los que han recibido certificación positiva por parte de ANSES, un nutrido grupo que en principio llegó a 140 casos y que de a poco vamos puliendo y atendiendo y que hoy están en 89, que son aquellos trabajadores que por determinada situación de cobro de pensión contributiva o no contributiva, de cobro de estar empadronado en alguna obra social con monotributo vigente, no le daría derecho al cobro de asignación o tendrían que cobrar la asignación directamente por ANSES, sus mujeres, lo cual también implica el asesoramiento y la atención por la coordinación de recursos humanos caso por caso, instruyendo a los trabajadores y acompañándolos ante este perjuicio que sufren puntualmente, porque la realidad es que uno les explica, los instruye, les dice los caminos a adoptar, los lleva de la mano, pero puntualmente ellos hoy no están teniendo la plata que esperaban y debían tener en sus bolsillos destinada a sus hijos. Y finalmente, los casos particulares, más particulares aún, no contemplados por este decreto, y lo cual nos ha hecho a algunos enojar un poco más, que son aquellos trabajadores que están a cargo de sus hijos, que tienen la tenencia real de sus hijos, que no está la mamá con ellos, que ya no convive. Yo en algún medio, y por ahí en una expresión un poco inadecuada, que si lo pido disculpas, dije que el decreto estaba hecho para la familia Ingalls. Digamos, se habla de grupo familiar como si todos los grupos familiares fueran nucleares, convivientes, con situación de continuidad, lo que antiguamente los sectores más reaccionarios podían decir la familia bien constituida. Bueno, esta no es la realidad de la sociedad argentina hoy en un gran número de casos, y esto no implica un juicio de valor de que esté bien o de que esté mal. Lo que digo es, tenemos trabajadores que están a cargo de sus hijos, que no tienen a la mamá de sus hijos conviviendo con ellos, en muchos casos no la tienen localizable o tienen una situación de litigiosidad importante, y que no están pudiendo obtener ni siquiera los datos para abrir las cuentas cuando el Estado provincial o nacional se digne hacerlo, para que lo cobren y si no efectivamente garantizar que ese dinero llegue a sus pibes. La realidad es que el artículo 7, en esta hipótesis de laboratorio, prevé que se cede la asignación familiar a cabeza del padre únicamente en los casos que tenga la guarda, tutela, curatela o tenencia judicialmente otorgada. Que en muchos casos no existe. En un gran número de casos no existe, y en los casos en que no existe hay que iniciarla. Vamos a hacer una nueva consulta al Tribunal de Cuentas viendo si nos autorizan a pagar contra el inicio de la acción judicial, pero si se mantiene el espíritu del decreto y si hay que esperar a la sentencia, van a ser muchos trabajadores y muchos pibes los perjudicados por esta norma que teóricamente pretendía darles mejor amparo y mayor cobijo. Y con respecto a esos casos, como usted dice, el martes que viene van a recibir un cheque. ¿Qué pasa el mes que viene, el próximo salario, que van a cobrar a fines de septiembre? Nosotros vamos a garantizar, en los casos en que estamos autorizados por la ley a pagar y que nos dejan pagar, vamos a autorizar el cobro de la manera a que dé lugar. Queremos tener las cuentas y queremos que se haga como corresponde, primero porque esto no debe depender de una concesión graciosa del Estado, sino que tiene que tener el derecho y la comodidad de percibirlo como la ley manda cada mamá. Pero si el Estado municipal o nacional sigue sin garantizar la apertura de las cuentas, lo vamos a hacer nuevamente por cheque. Usted ha sido muy explicativo, ¿no?, de toda esta situación. Ahora quizás hay algún del otro lado, algún trabajador municipal que por ahí no ha entendido del todo bien. ¿Hay algún sector, algún espacio, algún área de la municipalidad que puede facilitar la explicación a cada uno de estos trabajadores? Sí, puntualmente hoy estamos en un operativo especial con ese tema, incluso los hemos citado caso por caso. Como lo tuvimos que liquidar caso por caso, detectar caso por caso, certificar con ANSES caso por caso, han sido citados todos en distintos turnos y horarios a la Coordinación de Recursos Humanos, que ha dispuesto, te diría, gran parte de su personal, que está capacitado para hacerlo, con training para hacerlo, para instruir en cada problemática en particular cuál es el trámite que tiene que hacer, notificarlo, decirle a dónde tiene que ir, qué papel tiene que traer y en qué lo podemos ayudar como Estado municipal. Esto lo vamos a sostener en el tiempo hasta minimizar, hasta que realmente no paguemos lo que no podamos pagar de ninguna manera. Pero si hasta acá nos hemos caracterizado desde el 10 de enero del 2003, 10 de diciembre del 2003, en adelante, por pagar puntualmente, muchas veces se ha criticado el salario municipal o
o la política salarial municipal, y siempre decimos que la sábana es corta y que se atiende lo mejor que podemos la situación de nuestros trabajadores, que en definitiva son nuestros compañeros, con los recursos que tenemos para hacerlo. Pero siempre se los ha atendido en tiempo, en forma, puntualmente, y siendo lo primero que el intendente tutela el pago del salario, y en este caso la asignación, que es salario por otra vía. Lo vamos a seguir sosteniendo en el tiempo, vamos a acompañar a cada uno de nuestros trabajadores en esto. La coordinación de recursos humanos tiene la orden, la disposición y la obligación de atenderlos personalmente cada uno de los casos hasta tanto destrabemos esto, y mientras tanto serán las gestiones institucionales y políticas que entendamos puedan ayudar a que esto se destrabe de alguna manera. O lo implementan como lo tienen que implementar, cosa que no han hecho hasta acá desde el Estado Nacional, o que nos den plazos o modalidades para atender nosotros la problemática de nuestros trabajadores. Esperemos que alguna vez el relato empiece a coincidir con los hechos y que quienes pretendidamente iban a ser beneficiarios de una norma que se suponía ampliaba derechos, no les sean cercenados los mismos.